Tanto la primera lectura perteneciente al libro de Isaías como la segunda lectura de San Pablo nos aconsejan de alguna manera olvidarnos, usando un término nuestro, ¿no? Olvidarnos del pasado y mirar hacia adelante. Esto es algo que llama mucho la atención, porque en realidad si algo hace el pueblo de Dios y algo hacemos nosotros, especialmente en la liturgia año a año, es tener memoria, actualizar acontecimientos del pasado. Eso es un memorial. Los judíos utilizaban mucho esta palabra memorial y nosotros también lo usamos en la liturgia, ¿vieron? Significando que algo que ocurrió en el pasado se hace presente hoy, en este momento de nuestra historia. No como un simple recuerdo, sino como una realidad que misteriosamente acontece de manera sacramental. Y entonces, ¿cómo es? Que si tenemos que tener memoria y tenemos que estar bien cimentados en nuestra historia, tenemos que olvidarnos del pasado para ir hacia adelante, como dice San Pablo en la segunda lectura. ¿Cómo se entiende esto? Precisamente no que tenemos que desmerecer todo lo que ya hemos vivido y lo que hemos caminado, porque eso nos sirve de aprendizaje y de anclaje de alguna manera. Un lugar seguro desde el cual podemos responder de la mejor manera hacia adelante, podemos caminar hacia el futuro de la mejor manera. ¿Y en qué sentido entonces? Precisamente en que si algo hace Dios en nuestra historia es renovarnos. Dios hace nuevas todas las cosas y debemos dejar entonces que renueve nuestra propia vida para no vivir como utilizando términos también de San Pablo en otra de sus cartas, como un hombre viejo, sino más bien como un hombre nuevo, un hombre, una mujer renovados por la luz de Dios, por la luz de este Espíritu, que dentro de muy poquito vamos a celebrar resucitando a un muerto, resucitando al Hijo de Dios, a Jesús, para darnos a todos nueva vida. Esto quiere decir que en nuestra vida constantemente tenemos que dejar que Dios nos vaya cambiando el corazón y cambiando también la mirada. En otro pasaje del Evangelio, Jesús, cuando le preguntan acerca del divorcio, dice: debido a la dureza del corazón de ustedes, Moisés mandó hacer tal cosa. Bueno, legislar sobre ese tema. Debido a la dureza del corazón del pueblo de Dios, también de alguna manera, ¿no es cierto?, se legisló la famosa ley del ojo por ojo, diente por diente. Pero debido a la grandeza y a la delicadeza del corazón de Dios, todas esas normas, por así decirlo, han ido renovándose constantemente hasta tener una sola norma, que es precisamente la del amor. Esa es la ley nueva que Jesús nos viene a traer. El amor a Dios y como consecuencia el amor a los demás, como consecuencia necesaria, porque nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, dirá el apóstol, si no es capaz de amar a su hermano a quien sí ve. Esta renovación que nos trae Jesús, que nos invita a dejar de lado aquel hombre viejo, dejar atrás aquel hombre, por así decirlo, mundanizado, para mirar, para vivir en la libertad de los hijos de Dios, nos tiene que hacer también, como dijimos recién, cambiar nuestra mirada, nuestra perspectiva. Nos tiene que hacer vivir y caminar este mundo de una mirada distinta, de una manera, distinta. ¿De qué nos serviría decirnos cristianos si pensamos igual que piensa el mundo, por llamarlo de alguna manera, utilizando también términos joánicos? ¿De qué nos serviría a nosotros decirnos cristianos si nuestra perspectiva es precisamente la del mundo? ¿De qué nos serviría decirnos cristianos si lo único que hacemos, es competir entre nosotros, fijarnos quién es el más importante y mirar constantemente juzgando a los demás? En eso caían los escribas y fariseos, personas notables, personas respetadas en la sociedad de la época de Jesús y durante mucho tiempo, que se creían capaces de juzgar a los demás sin darse cuenta que estaban frente al Dios de la vida, que nos venía a traer vida y que nos viene a enseñar la verdadera ley. Una ley
que se impone como misericordia frente a los demás, porque ante todo es la ley de Dios y Dios es amor. Estos escribas y fariseos le trajeron a una mujer pecadora que había sido enganchada en adulterio. Y entonces fíjense la humillación por la cual la hacían pasar. La ponían en medio de todos, en medio de todo el pueblo, y no lo hacían ni siquiera porque les importara el pecado de esa mujer, ni siquiera porque les importara hacer justicia, sino más bien porque querían ponerlo a prueba a Jesús y humillarlo delante de los demás. Si prestamos atención a este pasaje, Jesús está sentado enseñando. Y cuando vienen estas personas, Jesús sigue sentado. Se inclina para escribir, después los mira y les dice estas palabras que quedarán en la memoria de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Creo que debe ser una de las frases más conocidas del Evangelio. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Enseñándoles a esas personas que ya no debían mirar con los ojos de este mundo, sino con los ojos de Dios, con misericordia, con amor, con paciencia y delicadeza, así como nos mira Dios a nosotros. Y fíjense, si no nos mira Dios así a nosotros, que dentro de muy poquito vamos a recordar a este Jesús, el Hijo de Dios, que fue entregado en la cruz, muriendo de esa manera tan cruel, para que nosotros pudiéramos también en Él ser hijos de Dios. Así es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Y así es el amor con el que nosotros deberíamos mirar a los demás y mirar el pecado y la debilidad de los demás. A estas personas entonces, repito, no le interesaban la mujer, sino más bien humillar a Jesús. Si decía que había que apedrearla a esa mujer, ¿y qué nos trae de nuevo este falso profeta? Si decía que había que perdonarla nada más y que no pasara nada, está en contra de la ley de Dios. Pero Jesús les dio una lección mucho más profunda al decirle esto, que repetimos y todos recordamos: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie pudo hacerlo, evidentemente, y Jesús siguió escribiendo en el suelo. Siguió sentado enseñando. Esto es un signo de autoridad ante estas personas que se creían superiores, que se creían capaces de juzgar y humillar a los demás por sus pecados. Jesús tuvo una actitud de maestro, enseñándoles la verdadera ley, que es el amor. Y entonces, uno por uno, se fueron yendo y la escena nos presenta a un Jesús que se queda solo con la mujer. Pero si prestamos atención, ya no se queda sentado, sino que Jesús se pone de pie. Frente a esa mujer pecadora, frente a esa mujer humillada y sufriente, Jesús se pone de pie. Ante todo, frente a una mujer que era en aquel entonces como casi el último eslabón de esta sociedad. Después de las mujeres solo venían los niños, porque ni siquiera podían comprender la palabra de Dios. Las mujeres no podían escucharla ni aprender esa palabra. Entonces las mujeres, los niños eran lo último. Y Jesús se pone de pie frente a esta mujer, que además era una mujer pecadora. Repito, frente a los que se creían santos y buenos, los que se creían lo mejorcito de la sociedad, Jesús permaneció sentado enseñando. Frente a esta mujer humillada, frente a esta mujer pecadora y dolida por lo que estaba viviendo en ese momento, esta situación tan difícil, Jesús se pone de pie. Se pone de pie frente al pecado de la humanidad, enfrentando y tomando en su propia carne las consecuencias del mismo. Qué grande lo que nos enseña Jesús en este pasaje del Evangelio. Cuando nosotros tengamos la tentación de mirar por arriba a los demás, cuando tengamos la tentación de juzgar al otro por sus errores, por sus malas acciones, pensemos este pasaje del Evangelio que nos dice:
aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y sepamos ponernos de pie frente al pecado de los demás, sepamos ponernos de pie frente a los hermanos y hermanas que sufren, que son humillados, que son marginados. Así como lo hizo Jesús, mostrando un inmenso amor frente a los demás, que también nosotros podamos hacerlo, sobre todo como lo hizo Él con los pecadores, con los sufrientes y con los débiles. Que el Señor nos regale a todos en estos días tan cercanos ya a la Semana Santa, la gracia de ser renovados de verdad. Que lo aprendido en nuestro caminar hasta aquí sea precisamente lo que nos ayude a vivir de una manera nueva, a vivir de una manera distinta, no seducidos por los engaños de este mundo que es efímero, que es pasajero, sino más bien seducidos y podríamos decir abrazados por este Dios que hace nuevas todas las cosas y que nos dice que la verdadera ley y la verdadera justicia es el amor. Amar a Dios y amar a los demás, empezando por los pobres, por los enfermos, por los pecadores.